Hola, soy Monse Díaz, doctora en Psicología y neuropsicóloga. Bienvenido y bienvenida a Neuropsicoteca, un espacio para hablar, divulgar y aprender entre todos de psicología. En esta nueva entrega vamos a conversar con Joaquín Mateu. Pues Joaquín es doctor en Psicología Clínica y doctorando en Inmunonutrición, de eso me tienes que hablar, por cierto, psicólogo general sanitario y máster en Psicopatología Clínica. Es investigador contratado doctor con amplia experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Es divulgador científico en redes sociales que tiene casi 70.000 seguidores en X. ¡Wow, Joaquín! Y miembro de la Sociedad Española de Psicología en su división académica. Actualmente es director del máster en Gerontología y Atención Centrada en la Persona de la Universidad Internacional de Valencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola, muy bien, encantado de estar aquí contigo, vaya. Bien, pues en este encuentro con Joaquín vamos a hablar sobre el significado del duelo y la experiencia emocional que se deriva de la pérdida. Para empezar, entrando ya en tema despacito, vamos a hablar del duelo, porque el duelo normalmente las personas que no conocen nuestra disciplina como lo tenemos muy asociado a la muerte, ¿verdad? Pero hay muchas más situaciones que pueden provocar un duelo, ¿verdad, Joaquín? Sí, y yo creo que es quizá la pregunta más pertinente para empezar, ¿no? Hablando un poco del contexto a qué es la experiencia de duelo. Y lo cierto es que todos nosotros a lo largo de la vida vamos a experimentar no solo una, sino varias experiencias de duelo, porque no solo ocurre, como efectivamente comentas, ¿no?, ante la inminencia del fallecimiento de un ser querido o el nuestro propio, que también detona una experiencia de duelo, sino que puede ocurrir siempre que nosotros perdemos o nos alejamos, ¿no?, de alguna forma de algo que es importante o valioso para nosotros, ¿no? Y ahí pues tienen cabida pues muchísimas cosas diferentes. Depende de para cada cual, ¿no? A cada persona pues valora más o menos las cosas de su vida, pero por ejemplo imaginemos a alguien que su trabajo es fundamental para la definición que tiene de sí mismo. El desempleo puede ser una experiencia de duelo muy profunda, ¿no? Sobre todo en las semanas o meses inmediatamente posteriores a que se da pues un despido o simplemente la pérdida del trabajo. También, por ejemplo, para alguien que le gusta bailar, ¿no?, y tiene una lesión que se lo impide durante algún tiempo o desgraciadamente a veces de forma permanente, también es una experiencia de duelo. En definitiva, es aquello que sucede a nivel emocional cuando nos encontramos ante una pérdida importante y significativa, una relación, una afición, una actividad y también, por supuesto, como es quizá más evidente y conocido, en la propia vida. Y entra dentro de dificultades que los seres humanos podemos tener en ocasiones, ¿no?, para adaptarnos a la adversidad que nos toca vivir. Esas situaciones son profundamente adversas, pueden marcar un antes y un después en la narrativa de nuestra propia vida y detonan, por supuesto, esa experiencia de duelo que puede ser a veces pues muy, muy compleja. Es verdad que ese duelo, ¿no?, que muchas veces nos encontramos hace que nos movamos muchas veces en territorios que no conocemos, ¿no? Y un poco en esa experiencia del cambio, la incertidumbre, ¿no? Hablando de ese cambio y de esa incertidumbre, ¿cómo vamos hacia el duelo? ¿Cómo se transita hacia el duelo, Joaquín? Muy bien, es otra pregunta muy, muy pertinente porque sobre esto se ha escrito mucho. Al ser una experiencia universal, pues que el ser humano tendrá que transitar necesariamente a lo largo de la vida, han sido muchos los distintos autores, psicólogos, psiquiatras fundamentalmente, ¿no?, que a lo largo de los años han hecho un esfuerzo grande por tratar de consensuar o de definir una serie de etapas a través de las cuales pues todos, ¿no?, pasamos universalmente. Y en ese sentido, quizá la más conocida sea la de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Alguien que seguro que nuestros espectadores pues han oído hablar de ella o como mínimo va a sonar en el momento en que hablemos de sus distintas etapas, ¿no? Pues sí. Elizabeth Kubler-Ross describía una sucesión de pasos y además ella lo hacía también basándose en su experiencia personal, porque trabajó durante mucho tiempo con el duelo, incluso con el suyo propio cuando le llegó el momento, ¿no? Al final de su vida hay escritos fantásticos y muy bonitos sobre cómo fue su experiencia particular con su propio fallecimiento, con la propia expectativa de su muerte, ¿no? Y estuvo cerca durante muchísimos años de personas en situaciones muy difíciles al final de la vida, ¿no? Y de ello pudo llegar a trazar como una serie de etapas. En primer lugar, Elizabeth Kubler-Ross nos hablaba de la negación. Esto seguro que, bueno, nos suena a todos, ¿no? Cuando tenemos conocimiento de una noticia terrible, algo muy luctuoso, algo muy adverso,
y de alguna forma nos oponemos a creer que efectivamente ha ocurrido, ¿no? Hay una etapa de shock muy profundo en la que nuestro sistema de procesamiento de la información se ve colapsado, no por ese componente emocional que tiene la información. Es muy negativa para nosotros, no encaja en absoluto en esa ilusión de continuidad que en la vida tiene, ¿no? De repente parece que algo se resquebraja, ¿no? De alguna manera. Y se produce pues esa tendencia, no puedo creer que esto esté ocurriéndome a mí. Esto es algo que había pensado eventualmente en mi vida, pero no me cabe en la cabeza que esté pasando justo ahora en este momento, ¿no? Esa frase que tantas veces nos dicen, ¿no? Nos dicen, ¿no? De esto no puede estar pasando o esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esto no me puede estar pasando, debe ser un sueño, ¿no? Quizá hay un error. Esto ocurre sobre todo cuando tenemos una enfermedad, ¿no? Quizá hay un error en el diagnóstico. En fin, este tipo de cosas en las que uno trata de continuar manteniendo la inercia y la regularidad que su vida había tenido hasta ese momento y que se encuentra ahora de repente, amenazada, ¿no? Por una situación concreta, ¿no? Eso es una respuesta completamente humana y completamente natural, ¿no? Esta negación. Luego tenemos una etapa que llega en algún momento posterior a la negación, que es la ira. Es una respuesta muy vehemente, muy abrupta, en la que ya no solo nos negamos, sino que a medida que vamos entendiendo o aceptando la realidad de la situación, surge en nosotros una respuesta emocional compleja, muy difícil, en la que podemos culparnos a nosotros mismos como responsables, o más que como responsables, aquí el término sería culpables, ¿no? De eso que ha sucedido, o podemos hacerlo incluso con los demás y tener respuestas pues muy abruptas. Aquí son habituales los enfados, estar viviendo una etapa de cierta irritabilidad, ¿no? Que puede extenderse a lo largo del tiempo. Después viene en esa etapa de la ira, esa imagen que creo que hemos visto todos, ¿no? Cuando vemos alguna noticia en la tele, ¿no? De algún crimen, ¿no? Vemos siempre que hay alguien, ¿no? Con ese enfado, ¿no? Ese momento, ¿no? Emocional que precisamente a todos nos viene un poco a la cabeza, ¿no? Cuando definimos esa ira. Claro, por supuesto, ¿no? Y además la ira, que es una emoción totalmente legítima, es hay autores que la han definido como una de las emociones básicas, universales, ¿no? Y en ese momento quizás es cuando tiene una de sus mayores cabidas, ¿no? Esa ira que es parte de nuestras experiencias personales y que también debemos acoger como algo más, ¿no? De todo aquello que podemos vivir. No solo lo positivo, la alegría es algo de lo que debemos abrazar. Toda emoción tiene su función y aquí la ira, sin duda, pues es quizá de las funciones más importantes que tiene ese afrontamiento de cuando perdemos algo importante. Luego viene una etapa que se llama negociación, en la que de alguna manera tratamos de, bueno, si quizá hago las cosas de cierta forma, quizá pueda recuperar el estado que tenía antes de que llegara esta amenaza. De alguna manera nos prometemos a nosotros mismos, o prometemos incluso a quienes tienen las ideas religiosas, se amparan en ideas religiosas que hay mucho escrito sobre ellas, sí. en el afrontamiento. Pues pueden quizá, hablar con Dios, ¿no? O tener este tipo de pensamientos más íntimos, o el destino, o aquello en lo que cada uno crea, ¿no? En lo íntimo de sí mismo, ¿no? El karma, ¿no? Incluso algunas veces tiramos de él, ¿no? Las energías, el karma, el destino, en fin, lo que cada uno, los propios médicos también, el propio sanitario, ¿no? De alguna forma tratar de hacer un pacto en el cual si yo hago ciertas cosas o me comprometo, por ejemplo, de nuevo recuperando el tema de la salud, ¿no? A recuperar unos hábitos de vida, a dejar de fumar, a hacer un poco más de ejercicio, a hacer aquellas cosas que quizá fui demorando durante muchos años, ¿no? Y que ahora en este momento pues siento que tendría que haber hecho, ¿no? Esas cosas que suceden, ¿no? En ocasiones pues me prometo a mí mismo hacerlas, ¿no? Con la expectativa de que vaya a revertirse la situación o de que pueda recuperar. O cuando es una pareja, por ejemplo, que hemos perdido, ¿no? Pues comportarme de una manera más empática, para de alguna manera ver si haciendo una especie de consenso consigo recuperar esa relación, ¿no? Es un esfuerzo totalmente natural que uno quiere hacer, aprovechar al máximo sus recursos de afrontamiento para resolver una situación, aun cuando eventualmente esta no puede resolverse de esa manera, al menos, ¿no? Esto ocurre con cierta frecuencia. Luego viene una etapa de la negación, que es la depresión, ¿no? Después de la negociación viene la depresión. Elizabeth Kübler-Ross habló mucho sobre ella. Es una etapa en la que uno pues advierte que sus esfuerzos por revertir la situación quizás han sido infructuosos y siente una cierta desesperanza, ¿no? La desesperanza habló mucho, hay autores interesantes, hablaron mucho de la desesperanza. Seligman, por ejemplo, no sé si nuestros
Nuestros espectadores conocen a Seligman, pero es aquello que sucede cuando uno percibe que todo esfuerzo que pueda hacer por resolver algo que le ha ocurrido, pues no va a dar el resultado que le gustaría que tuviera, ¿no? Y en ese sentido surge, pues eso, una frustración muy importante en primer lugar y luego una sensación de profundísima indefensión. De hecho, es precisamente el prolegómeno, ¿no? La etapa inicial, el preámbulo de lo que es una depresión mayor, ¿no? Esa etapa de sentirnos indefensos, vulnerables ante un tiempo, ante una situación muy inclemente que nos ha tocado vivir, ¿no? Eso sería el resultado quizá de ese tiempo que hemos invertido en esforzarnos y adaptarnos a la pérdida y que llega aquí, ¿no? Con la depresión. Y ahí en ese momento, no sé si lo has observado, viene esa frase de todo está perdido y como todo está perdido no puedo hacer nada. Y es donde muchas veces en el duelo entramos en la fase patológica, ¿verdad? Aquí es ese límite, ¿no? Donde como que me rindo y entro en el duelo patológico, ¿verdad? No sé si lo has observado tú también. Sí, yo he trabajado muchos años con personas que padecían enfermedades muy graves y bueno, he tenido también la posición privilegiada de acompañarlas al final de sus vidas, ¿no? Y son cosas que uno pues no ve, ¿no? Con cierta regularidad que sucede, ¿no? En ese momento. Sí. Y sí, es una etapa en la que hay un riesgo particular de que surjan pues problemas emocionales. Y esto también es importante, porque a veces el duelo ha sido víctima de una cierta estigmatización. Luego hablaremos, si queréis, sobre ese asunto, pero Sí. es interesante tocarlo, ¿no? Porque el duelo no es en sí mismo una experiencia patológica, no es en sí mismo algo negativo, ni mucho menos, pero eventualmente puede ocurrir que contenga algún problema de salud mental y debemos ser particularmente precavidos con ello, ¿no? Estar atentos y si, oye, lo necesitamos, pues consultar con un profesional de la salud mental, ¿no? Si lo necesitamos en ese momento concreto en que atravesamos una pérdida. Y bueno, ya Elizabeth Kubler-Ross, en su última etapa, hemos transitado, recordemos, ¿no? Desde la negación inicial, a la ira, a la negociación, esta depresión de la que hablábamos ahora, y ya una última etapa de cierta armonía o conciliación que Elizabeth Kubler-Ross describió como aceptación. Es cuando uno de alguna manera integra la pérdida, es capaz de reconocerla con cierto equilibrio, con cierta tranquilidad, como una parte más de su experiencia de vida. Aquí se produce también muchas veces algo que en la literatura científica ha recibido cierto interés, que es el crecimiento postraumático. De esto también se ha hablado eventualmente alguna vez, ¿no? Cuando hablamos de que de incluso los aspectos, las experiencias más negativas de la vida podemos sacar siempre algo positivo. Eso es lo que se dice, ¿no? Del crecimiento postraumático. Bueno, es controvertido el asunto del crecimiento postraumático. Hay autores con posiciones enfrentadas, ¿no? A la hora de hablar sobre él, pero Elizabeth Kubler-Ross yo creo que lo definió muy bien en esta etapa de aceptación, ¿no? Cuando uno de alguna manera, por ejemplo, imaginemos que hemos perdido un ser querido, recuperando lo que es más conocido, ¿no? Es una etapa en la que nosotros podemos recordar al ser querido sin sentir un dolor desbordante, como, en fin, integrándolo dentro de nuestra propia vida y con aquello que pues esa persona pues tuvo que enseñarnos, ¿no? Durante el tiempo que tuvimos la fortuna de compartir con ella. Bueno, y no solo persona en el caso de pérdidas, también se describe el duelo con animales, el duelo con... ¿no? Sí. De hecho, yo en su día tuve la suerte de acompañar a un estudiante en su trabajo fin de máster sobre el duelo de mascotas con niños. Y fue una experiencia también muy interesante, porque al fin y al cabo también forman parte de nuestras vidas, ¿no? Entonces esa pérdida también es fundamental y a veces también ciertamente desdeñada por la sociedad, como, bueno, al fin y al cabo es un animal, ¿no? Recordemos que lo importante no es el valor supuestamente objetivo de lo que se pierde, sino el valor que nosotros subjetivamente le damos, ¿no? a eso que hemos perdido, a ese ser o a ese objeto o a esa situación o lo que fuere, ¿no? A esa relación también. Y es verdad que lo que tú apuntas, ¿no? No es tanto ese duelo que tenga que estar asociado simplemente al fallecimiento de alguien conocido, sino muchas veces hay un duelo que nos sitúa en una pérdida y que desde fuera las personas pueden pretender ver que es algo insignificante y le restan importancia, que me parece totalmente injusto, Joaquín, porque cada uno tiene sus objetos afines a los cuales muestra su apego y es totalmente libre de hacer luego ese duelo en el momento que desaparece, ¿no? Y yo creo que de ahí podemos enlazar la siguiente idea, ¿no? Que es un poco cuáles son esos recursos que cada uno de las personas podemos tener de cara a ese afrontamiento del duelo, ¿no? ¿Cuáles crees que pueden ser los más interesantes desde el punto de vista de una vez que ya sabemos cuáles son esas etapas, por cuáles vamos a ir transitando, cuáles son quizás las estrategias o los recursos que mejoran esa gestión emocional? ¿Cuáles crees que pueden ser?
Muy bien. La primera de todas, es curioso, la que vamos a plantear, es no entender esas etapas de duelo como algo lineal por lo que todos tengamos que atravesar necesariamente y en ese orden exacto. Hay Exacto. personas que no pasan por alguna de ellas, hay quienes pasan a alguna y luego retroceden a alguna inmediatamente anterior o incluso todavía más anterior que esa. Hay quienes llegan a la aceptación supuestamente y luego retroceden de nuevo a la depresión, hay quienes se quedan estancados mucho tiempo. Hay que entender, primero y fundamental, la experiencia de duelo como algo profundamente único para cada uno de nosotros. Y también una situación que quisiera plantear antes de meternos más de lleno, que puede haber también un duelo anticipado. Y esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención en los años que he podido trabajar, sobre todo en hospitales públicos, que ha sido una experiencia ahí dilatada, ¿no? Como a veces cuando la enfermedad de nuestro ser querido se extiende durante mucho tiempo, vamos anticipando el momento en que llegará la pérdida, ¿no? El propio fallecimiento. Y eso hace que vayamos de alguna forma gestionando las emociones resultantes. Sí. Y cuando finalmente el momento llega, uno no siente la intensidad que se supone pretendidamente que habría de sentir, porque ha ido gestionándolo con el tiempo. Y aquí es curioso cómo surgen muchas veces sentimientos de culpa. Debería sentirme mucho peor de lo que me estoy sintiendo. La sociedad puede presionar para que nos sintamos peor, ¿no? Fíjate, no está llorando, Dios mío, tiene que llorar. O no tiene que llorar. A veces nos dice, tienes que llorar, acabas de perderlo. A veces, no llores, que no. En fin, la sociedad nos puede enviar mensajes contradictorios también. Así que quizá el primer mensaje sería ese, ¿no? Entender nuestra experiencia de duelo como algo profundamente personal, que tiene que ver con nuestras experiencias de vida, con nuestros valores, con la relación que teníamos con aquello que se perdió, sea lo que fuere, ¿vale? Y eso es quizá el primer y más elemental punto para la regulación de la experiencia emocional aquí, ¿no? Eso sería quizá lo primero que quisiera mencionar, ¿vale? Y luego también hay algunos autores que han hecho aportaciones. Hay uno que me gustaría destacar que se llama William Worden. Este autor habló del duelo como algo no tan estático como quizá hizo Elizabeth Kubler-Ross. Él nos hablaba de un duelo en el que tenemos un papel activo. No es simplemente dejar transcurrir el tiempo y a ver por dónde voy, por qué etapas voy transitando, ¿no? William Worden hablaba de que tenemos una serie de tareas que acometer como personas que son dolientes, ¿no? Que están atravesando una situación de este tipo. La primera que nos hablaba era el reconocer la propia pérdida. Es un poquito atajar esa primera de las etapas de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? De la negación, tratar de alguna manera aterrizar en la realidad. Cuidado porque también la negación tiene un papel importante. La negación puede ayudarnos a empezar los primeros pasos de la gestión emocional de una manera progresiva, para que no nos haga sentir desbordados. Tiene también su papel. Pero es cierto que si extiende demasiado en el tiempo, pues puede acabar siendo contraproducente, aun con todo hay que entenderla como una parte natural de nuestra experiencia emocional, ¿no? Y aquí William Worden nos hablaba de lo importante que resulta que en cierto momento seamos capaces, por ejemplo, de aprovechar el apoyo social de nuestro entorno para conversar sobre esa pérdida y entre todos de alguna manera materializarla, hacerla real. Volviendo de nuevo al ejemplo de la pérdida de un ser querido por fallecimiento. Este es el objetivo que tienen, por ejemplo, los funerales. Exacto, exacto. Como acto social, es un acto social que nos sirve, primero, para compartir el dolor, ¿no? Con otros seres que empáticamente nos acompañan en esta vida y que sienten también la pérdida como algo significativo. Y segundo, para contribuir a hacerla tangible, de alguna manera, ¿vale? Es una etapa Hacer como esa realidad de la despedida donde nos reunimos todos, menos la persona que ha fallecido, ¿no? Y donde se visibiliza más la pérdida. Efectivamente. Y donde se habla, las experiencias compartidas. En fin, es un momento muy importante y tiene precisamente, entre otras funciones, esta, que es ayudarnos a aterrizar la experiencia en el escenario de nuestras vidas. Esta sería, para William Worden, la primera de las etapas. La segunda tendría que ver con la propia regulación de la experiencia emocional, propiamente dicha. Y aquí, de nuevo, voy a decir algo que parece obvio, pero que no lo es en absoluto, ¿vale? Es el apoyo social. Hemos hablado ahora brevemente de él, ¿no? En esos primeros momentos de la pérdida, pero es fundamental aprovecharlo a lo largo del tiempo, ¿vale? El apoyo social es lo que se llama un mecanismo de amortiguación del estrés, ¿no? Cuando uno experimenta una situación de estrés muy intensa, dentro de la cual la pérdida es sin duda una de las paradigmáticas, el apoyo social, sobre todo cuando es de tipo emocional, tener a alguien que nos escuche, tener a alguien que nos comprenda. Y cuidado que nos escuche no es algo baladí. No simplemente poner el oído para... No es poner la oreja, no, es esa escucha activa, ¿verdad? Donde
puedo volcar mis sentimientos a alguien que lo comprende, lo valida incluso, ¿no? Muy bien, eso es, efectivamente, ¿no? Y que no nos juzga por sentirnos de esta o de otra manera. Eso es fundamental. Hay autores como Rogers, quizá uno de nuestros espectadores conozca a Rogers, que hablaron largo y tendido de esta escucha activa. Y los psicólogos y neuropsicólogos también dedicamos toda nuestra vida a poder aprenderla. A veces, incluso después de muchos años, no llegamos a desarrollarla plenamente, porque todos tenemos esa inercia a querer dar nuestra opinión, a querer encontrar las palabras. Querer dar la solución, ¿verdad? Y simplemente muchas veces es esa escucha, ¿no? Sin juicio, ¿no? Que quieren nuestros pacientes, ¿no? Totalmente, y también nuestros seres queridos y allegados que están cerca de nosotros. A veces los psicólogos tenemos, bueno, a veces como todo ser humano, ¿no? Pues personas a nuestro alrededor que están sufriendo y como las conocemos y las queremos, no podemos actuar con ellas como psicólogos. Igual que no lo podemos hacer con nosotros mismos tampoco. Oye, qué bien, ¿no? Que sería fantástico. ¿Te imaginas? Pero yo creo que tendríamos un punto de vista muy subjetivo y muy sesgado. No sería válido. No podríamos, de hecho. Nosotros que somos personas de ciencia, no nos sería válido. Pero ¿cómo puedes sentirte mal siendo psicólogo como eres? Pues porque soy un ser humano por encima de todas las cosas, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Y como ser humano, pues es atravesado por el dolor, ¿no? Como todos. Como todos, ¿no? Como todos, pasaremos en algún momento, ¿no? Por esa experiencia de dolor o estamos pasando ahora. Eso puede también ser así. En fin, ese apoyo social de nuestro entorno, más que el instrumental, el emocional, es el más importante de todos, ¿no? El tener esa persona cerca que tiene un interés genuino por nosotros. Estás escuchando Neuropsicoteca, un espacio conducido por Montse Díaz para profesionales de la psicología y de las ciencias de la salud. También hay que tener en cuenta que esa experiencia de duelo, cuando supone, como ya hemos dicho antes, ¿no? Un estrés largamente extendido, puede tener otras consecuencias importantes. Puede ocurrir, no es necesario que suceda ni mucho menos, hay que despatologizar el duelo. Pero si en algún momento atravesamos por una situación de sentirnos particularmente tristes, de tener dificultades para experimentar placer o quizá incluso a sentir una cierta ansiedad, una cierta aprensión por lo que podría llegar en el futuro, cuando se sucede o perdemos las ganas de hacer aquellas cosas que siempre fueron gratificantes para nosotros, es importante también contar con ayuda, pues un profesional a veces, ¿no? Que pueda una mano. Al final, pero esa vulnerabilidad. Y de ahí podemos hablar un poco de los mitos, ¿no? Y de muchas veces los prejuicios. Un poco veníamos ya apuntándolo, ¿no? Esos mitos y esos prejuicios sobre el duelo, que muchas veces es o llora o deja de llorar, o no es para tanto mujer, o esas cosas que esas frases, ¿verdad? Que muchas veces escuchamos en esos procesos de duelo y que perpetúan, ¿no? Estos mitos y esos prejuicios hacia el duelo, ¿no? Totalmente. El primero que ya hemos hablado, es que el duelo solo debería ocurrir ante una pérdida que es objetivamente importante, como si existiera algo así. No hay nada que sea objetivamente importante para todos. Eso es lo primero e importante. Yo recuerdo una escena, esto no sé si fue una película quizá, en la que un niño lloraba frente a su padre porque había perdido a su tortuguita, una tortuguita pequeña que había fallecido, ¿no? Y el padre le decía, no te preocupes, te compro otra. Eso sería una imagen muy elocuente de lo que estamos hablando precisamente. Otra tortuga no va a sustituir a la que he perdido, con la que tengo un vínculo, o tenía un vínculo profundo y significativo. Aunque he de decir también, y esto es importante, que el vínculo con lo perdido se mantiene siempre. O sea, aunque uno pierda a un ser querido, esa relación continúa transformándose y adquiriendo nuevos significados siempre a lo largo de la vida. ¿Bien? Así que ese sería quizá uno de los primeros mitos. El segundo sería que el sufrir un duelo es algo necesariamente patológico. Y aquí incluso los profesionales tenemos dudas, porque hay criterios diagnósticos en los que a partir de los 12 meses de duelo ya se puede considerar un duelo complicado o un duelo patológico. Otros dicen que 24 meses, como si pudiera encajonarse la experiencia humana en algo que sirviera para absolutamente todo, con independencia de nuestras experiencias y vivencias. En absoluto. El duelo es una experiencia particular. Por tanto, ese es otro mito que debemos desterrar. También el mito de que quien sufre mucho llora de manera muy evidente y lo muestra. Hay personas que el dolor lo llevan de otra forma completamente diferente. Y es tan válido como otro y tan respetable como otro. Pero es verdad que te encuentras muchas veces como que si no lloras, parece que no estás transitando por un duelo, o si no tienes determinadas actitudes. Y rescato un poco una idea, puntualizo.
¿Tú te acuerdas que antes la gente tenía que ir de luto? Uy, sí, claro. Y de hecho todavía hay algunas, sobre todo personas mayores, que llevan lutos de décadas y décadas. Y ese luto, luego estaba el luto aliviado, que era como esa transición hacia la ropa tal, y eso prácticamente en las generaciones nuevas se ha perdido, ¿no? Pero es verdad que perpetúa un poco esa visibilización del duelo, ¿no? Efectivamente, vamos, me parece fantástico lo que trasladas, me parece súper preciso. E incluso también aquello que se hacía durante mucho tiempo, y es que cuando sobre todo las mujeres, ¿no? Porque hay muchas más viudas que viudos, ¿no? Si vemos a nivel demográfico, como siempre ha habido tendencia a que los matrimonios fueran de hombres más mayores que mujeres, ¿no? Y además las mujeres tenéis la fortuna de tener una mayor esperanza de vida. Exacto, sí. Ambas circunstancias motivan eso, ¿no? Y lo que se solía hacer antes también mucho es que cuando una mujer o un hombre perdía, sobre todo ocurría con las mujeres, pasaba a ser viuda de, ¿vale? En ese sentido... Hemos visto muchos carteles de muchos establecimientos, muchas tiendas, ahora no, pero antiguamente era viuda de, ¿verdad? Ese título, ¿no? Como título nobiliario, un poco más o menos. Sí, de hecho el otro día una experiencia en un buzón de una casa que fui con unos amigos, en el propio buzón de uno de los vecinos era viuda de... Claro, fijaos cómo al final incluso se supone que esa pérdida debe inmiscuirse en la personalidad de uno, ¿no? Debe incluso llegar a transformarlo desde sus cimientos. Ya no es la persona que era, sino que es una viuda de... Es curioso, ¿eh? Es un detalle también muy particular. En fin, son cosas que efectivamente no, pues suceden, y hay el duelo, igual que otros muchos fenómenos, está lleno de ciertas expectativas sociales, está lleno de ciertos estereotipos que nos hacen en definitiva vivirlo de una forma desnaturalizada. Y yo creo que hay que recoger, para ir cerrando ya ideas, yo creo que hay que recoger la humanidad de ese duelo, ¿no? Se ha perdido, de tal forma, la relación nuestra con la muerte, ¿no? Y con cualquier pérdida. Es verdad que quizá la pandemia nos cambió un poco esa visión, pero anteriormente nos hemos alejado mucho de ese momento final de nuestra vida porque no queremos hablar de ello, es un tabú, ¿no? Y quizá de ahí nuestro papel como psicólogos va retomando esa idea de humanizar esos procesos vitales donde sabemos que al final puede llegar incluso a la muerte, ¿no? Entonces yo creo que es un papel muy importante, ¿no? Yo creo que ahí nuestro trabajo como psicólogos viene a poner desde la evidencia científica, desde el estudio, desde el rigor y desde la buena práctica profesional, humanizar ese momento de duelo, ¿no? Totalmente, me parece súper razonable. Es un momento que tiene su propia función, ¿no? Cuando, sobre todo, pues disponemos de tiempo para hacer grandes despedidas o para poder recapitular el sentido que tuvo nuestra existencia respecto a las de los demás, ¿no? Es un momento importante y que tiene su significado y su cabida. Y hay muchas personas que lo afrontan con muchísima entereza. Sí que es verdad que la cultura... Yo he vivido experiencias de todo tipo, variopintas, ¿no? A lo largo de los años. Pero nuestra cultura se aleja de la muerte como un tabú, ¿no? Y eso hace que, bueno, muchas veces lo vivamos pues con un enorme desasosiego. Pero también es verdad, y esto es curioso, ¿no? Cuando uno acompaña a tantas personas a lo largo del tiempo, como yo he tenido la fortuna de acompañar, descubre que hay un cierto momento en que muchas de ellas aceptan esa pérdida con una entereza que sorprende, de verdad, que sorprende, y cómo hablan y cómo dejan en orden muchísimas cosas, súper importante. Y luego también, que no se nos olvide, hay duelos de los que es muy difícil hablar y duelos que también motivan con mayor frecuencia ese duelo, digamos, complicado del que veníamos hablando antes. Y aquí sí que me gustaría matizarlo, no quisiera olvidarme de ese detalle. Cuando, por ejemplo, de nuevo recuperamos la pérdida de un ser querido, cuando esa pérdida fue provocada por la mano de otro ser humano, hay un riesgo mayor de que también se convierta en emociones difíciles. Al igual que, por ejemplo, cuando es una pérdida que no está socialmente, digamos, demasiado compartida. Por ejemplo, la pérdida de un hijo. Es una pérdida particularmente intensa y muy importante, ¿no? O sea, que hay ciertas situaciones, ciertas circunstancias. También la muerte por suicidio de un ser querido. También cuesta muchísimo hablar de esos asuntos, ¿no? Entonces, si atravesamos por una experiencia de duelo, hay que tener en cuenta también que ciertas pérdidas no están tan amparadas por la sociedad. Puede sernos difícil hablar de ellas y también puede hacer el proceso un poquito más complicado. Y es verdad que en ese sentido muchas veces nos encontramos con momentos de duelo donde no siempre se comprende la situación emocional en la cual se encuentra esa persona, ¿no? Y eso es importante determinarlo. Bueno, pues Joaquín, nos tenemos que ir quedando aquí.
A mí lo de la psiconeuroinmunología me lo tienes que explicar más tranquilamente otro rato, ¿vale? Eso será para otra conversación. Te rescato para ello, para hablarnos de eso. Además, si estás haciendo el doctorado, bueno, eso es toda una aventura. Tu segunda aventura, por cierto, ya lo sé. Y te dejo ahí en la recámara para otra conversación sobre esa disciplina, ¿bien? Pero dime. No, que estoy seguro de que va a interesaros muchísimo porque es un tema fantástico. Lo dejamos ahí para el futuro. Eso es. Pues doy las gracias a Joaquín por su amabilidad, sobre todo el tema que nos ha traído hoy, que me parece que es muy importante colocarlo en el centro del debate. Pues si te apetece aprender o enseñar de psicología, puedes contactar con nosotros en neuropsicoteca.com y proponernos temas de los que quieres que hablemos juntos. Soy Monse Díaz y juntos aprendemos en Neuropsicoteca, la academia para psicólogos.